Ya llevamos 19 días del 2020, al menos desde el momento que estoy grabando esto. Pero pienso que en este año hay que empezar bien. Pues pienso que hay que empezar bien el año para terminar el 2020 con el mismo ritmo. Y esto aplica si eres psicólogo clínico o psicoterapeuta. Hay ciertas cosas que no debes de hacer cuando te encuentras en plena sesión. Cosas que pueden dañar tu imagen o la salud emocional de tu paciente. Estas cosas que no debemos hacer las hacemos de manera consciente o inconsciente, es decir, con la intención de corregir o bien sin darnos cuenta que hacemos daño. Por eso, con base a mi poca experiencia laboral y académica, te comparto una especie de top, solo que sin puestos específicos debido a que todo es importante, de cosas que debemos de evitar en la terapia sí o sí. Antes de comenzar te aconsejo que esto no lo tomes como una regla que debes de aplicar a tu siguiente sesión. No, es claro que todo esto que voy a mencionar no se debe de hacer. Toma su tiempo para aplicarlo. Esto se va dando poco a poco conforme el tiempo y la experiencia. Aún hoy cometo estas cosas que simplemente se me escapa y lo vuelvo a intentar y luego otra vez, y así en cada sesión. El chiste es ser un mejor psicoterapeuta o psicólogo clínico. Así que comencemos. El primer puesto es reaccionar emocionalmente de manera obvia o exagerada. Somos seres humanos y es inevitable la reacción de nosotros ante ciertas cosas que nos llegan o nos dicen o que vemos. Sin embargo, en terapia esto se debe de modular hasta un punto favorable. Es decir, no exagerar en nuestras reacciones ni tampoco ser como un hielo, como un témpano o como una piedra que al paciente crea que está hablando solo en la habitación. Quedó un poco atrás este psicoanálisis en donde no debía de reaccionar de ninguna manera o de responder nada, al menos que sea una interpretación o una pregunta o algo parecido. Es decir, el espejeo que menciona Freud, comentando que el psicoanalista debe estar como un espejo para que el discurso del paciente o del analizante se refleje en él mismo o en ella misma. Surgió tiempo después otra corriente del psicoanálisis, aunque no tan popular, en donde se invita al analista a ser totalmente humano, es decir, llorar si había algún motivo, enojarse, gritar, abrazar, etc. Es decir, la terapia para estos psicoanalistas también consistía en que todo sentimiento debe surgir a flor de piel, bueno, menos las necesidades sexuales, obviamente, algo que recuerda mucho a la Gestalt. Hoy nos encontramos en el punto medio en donde no nos vamos a poner al tú por tú en los sentimientos expresados del paciente, pero sí reconocer nosotros mismos nuestros dichos sentimientos, es decir, la llamada contratransferencia, también muy satanizada en el psicoanálisis ortodoxo, tachada como algo horrible. Usarlos, entenderlos, interpretarlos en nosotros y expresarlos en el paciente de manera correcta y mediante una afirmación, una interpretación, una confrontación, una clarificación, etc. Si el sentir que surgió sigue en ti, sigue ahí, ya lo que necesitas es analizarlo con tu psicoterapeuta. ¿Qué tiene de malo reaccionar de manera exagerada u obvia? Sentir lo que el paciente siente, es decir, transferencia contra transferencia, o lo que el paciente consciente o inconscientemente quiere que tú sientas, es decir, una identificación proyectiva, es normal. Ojo, siempre y cuando lo tengas consciente y lo uses en beneficio del paciente. Y de hecho un análisis sin amor y empatía no es análisis. En realidad no le sirve de nada al paciente que tú sueltes interpretaciones del libro. Es decir, el paciente dice esto y yo lo interpreto. Para que haya cambios se necesita de amor y empatía para con el paciente. Y para eso necesitas sentir lo que el discurso del paciente va dictando. Una cosa es esto y otra es dejarte llevar como gordo en tobogán. Enojarte ante la menor provocación, tenerle miedo, llorar por lo que dice, por lo que pasó, tomarte las cosas que él dice o ella dice de manera personal, sentir excitación, asustarte, etc. Estas reacciones es lo que yo llamo exageradas y obvias. Y esto simplemente no debe de ocurrir. Claro está que no es fácil controlar esto, pues como lo he mencionado muchas veces, somos seres humanos
que tenemos todas estas formas de reaccionar. Pero para evitar esto, al menos en terapia, necesitas poco a poco hacer consciente lo que sientes, ser honesto y evidentemente trabajarlo. ¿Esto es fácil? No, para nada. De hecho, este es un trabajo de toda una vida. Poco a poco lo vas logrando. Yo considero que ya reacciono de manera adecuada la mayoría de las veces. Ni muy frío, ni tampoco me desbordo. Pero fue y sigue siendo un trabajo de cientos de sesiones. Desafortunadamente solo la experiencia de tus pacientes y de tu propio analista te dará la experiencia necesaria para poder reaccionar de alguna manera correcta. A mí me han dicho de todo un poco. Me han compartido que pacientes mujeres que abortaron, que mataron a su hijo o hijos, es decir, que alguien externo mató al hijo a los hijos, que está desaparecido un miembro de la familia, que se dedican a la prostitución, que no se dedican a la prostitución, pero que por necesidad lo han hecho. Trata de menores, adolescentes embarazadas, pacientes con enfermedades terminales, con tuberculosis, con pie gangrenado, que aquí por cierto fue una dura prueba para no reaccionar con asco ante el olor, con personas con enfermedades de transmisión sexual, personas que vivieron abuso sexual, personas que años atrás abusaron a alguien, agresores, víctimas, incluso una persona que me confesó que hace ya varios años había matado a alguien. Todos estos casos y más me han provocado un sinfín de variantes de sentimientos, que en algunos he reaccionado mal, con miedo, con asco, con tristeza. Perdón, es algo del ser humano. Pero así son las cosas, solo queda aprender esto, hacerlo consciente y tratar de no cometerlo o controlarlo. El segundo punto es no emitir juicios de valor. Todos los puntos aquí mencionados se escuchan fácil de realizar, pero al igual que el punto anterior, este no es nada fácil. Primero que nada, ¿qué es un juicio de valor? Según lo que investigué, un juicio de valor es un análisis basado en un conjunto de creencias, normas de vida o de valores. También puede ser definido como un sistema de valores específicos y con su consiguiente análisis de una situación particular. Si se dan cuenta con esta definición, un juicio de valor no tiene por qué ser malo, pero sí es muy personal. Pues está basado en ti. Tú te enteras de algo y ese algo lo procesas, lo juzgas acorde a lo que has vivido y lanzas una opinión sobre esto. Dicha opinión a veces es neutra, buena o bien algo malo. No das una opinión con tintes de racismo, homofobia, etnofobia, etc. Sin embargo, durante las sesiones con tu paciente, esto no es permisible bajo ninguna forma cuando estás dando terapia. Nosotros no somos jueces, sacerdotes o religiosos para dar una opinión con base a un juicio de valor que surge en nosotros mismos. El paciente va porque algo en su vida le pesa y por ende su existir es caótico o enfermizo. No le sirve de nada un consejo, una opinión creada desde un juicio de valor, aun cuando esto sea bien intencionado. Nosotros no le decimos, esto está mal, esto está bien, no lo hagas, deberías de hacerlo, no deberías de hacerlo. En muy raras ocasiones hacemos esto que mencioné, es decir, decimos cosas de manera directa, una psicoterapia más directa. Y solo ocurre cuando la vida del paciente está en peligro o bien otra vida está en peligro debido a tu paciente. Esto con fines terapéuticos inmediatos, por ejemplo, si tu paciente tiene tendencias pedófilas o de ser un paciente violento, agresivo, adicto o con intentos previos de suicidio. ¿Por qué? Porque esto ocurre y porque las estadísticas dicen específicamente en este caso que una persona que se ha intentado suicidar, que afortunadamente no lo ha logrado, puede volverlo a intentar. Pero esto surge no como un consejo o un juicio de valor, sino como una forma más directa y conductual en beneficio del paciente y de la salud física y emocional del mismo. Quitando esto que mencioné, lo demás no debes de hacerlo. Cuando das terapia, en el cuarto entran dos seres humanos que sienten, pero uno de ellos deja su mundo personal a un lado y siente y vive como un ser humano, y es a partir de ese momento que ocurre la psicoterapia en favor o beneficio de la persona, del ser humano que está enfrente de ti y que está sufriendo también. Por lo tanto, tu familia, tus amores, tus creencias políticas o religiosas, tu noción de lo bueno y de lo malo queda fuera.
Lo que te dice el paciente lo tomas, lo sientes, lo analizas, lo interpretas y lo sacas y lo expulsas de nueva cuenta. Hacia el paciente de forma de pregunta, de interpretación, clarificación, confrontación, silencio, etc. Esto de la forma más pura que puedas, sin caer en ser frío, pero tampoco cayendo en ser juez. Definitivamente esto se logra con el tiempo, el análisis propio y con la experiencia. Sin embargo, también debes de ser honesto contigo mismo y aceptar este tipo de población o de psicopatología en donde tú te sientas a gusto. Debes de analizar qué tipo de paciente quieres aceptar, qué edad, con qué problemática, qué tipo de credo, qué tipo de situación política y económica, etc. Es por eso que mi campo de trabajo es el adolescente, adultos, esto de manera individual, parejas con problemas variados, salvo que en la actualidad maltraten a los animales de manera consciente, es decir, que sepa que maltratan a animales porque sí. Aunque esto tiene una definición, un trasfondo inconsciente, pero pues honestamente yo no me presto para dar terapia a estas personas. En cuestiones políticas, económicas y religiosas yo no tengo ningún problema con ello, salvo el aspecto que tiene que ver con mis costos y mi entorno que yo trato de manera privada con un paciente cuyo socioeconómico es de media hacia arriba. Con todo esto mencionado, yo me desenvuelvo muy bien sabiendo que no la regaré tanto al momento de hacer terapia. El tercer punto es no hablar de temas que el paciente no hable, es decir, de religión, política, de ti mismo, etc. A partir de aquí tal vez sean subpuntos de los puntos anteriores. Aún así es importante mencionarlo. Cuando tú tienes a un paciente de los llamados interesantes, es muy tentador preguntarle o llevar la sesión hacia un tema en específico que tú quieres saber debido al caso interesante. O bien también sé que es común hablar de cosas banales y desviar un poco la problemática. Esto es represión por parte del analista. Estos dos puntos son motivo de análisis y dice más de ti que del paciente, pues puede indicar incluso que el paciente no quiere tratar el tema de lo verdaderamente importante, de lo que tiene ahí, o bien tú no quieres tratar esto porque te incomoda, no te gusta por el morbo que quieres saber mejor de otras cosas. Por lo tanto, siempre hay que hablar o tratar los temas acorde al discurso del paciente, siempre y cuando los temas no sean una resistencia por parte del paciente. También hay que estar muy atento a eso. Se hace terapia con lo que dice el paciente y juntos van recorriendo el camino de lo que pasó y de lo que está pasando. Es decir, se parte de lo que pasa y conforme al discurso vas yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Si tú quieres saber algo en específico, ten paciencia. Tarde o temprano tocará el tema o bien tarde o temprano el paciente dejará un pequeño hueco para hablar de cosas nuevas en donde tú puedes meter tu cuchara sin crear un daño en específico. Algo muy común que suelen cometer los psicólogos y psicoterapeutas es hablar de uno mismo, ya sea que hables de ti debido a que el paciente te preguntó algo que tiene que ver contigo o bien porque tú quieres hablar de ti. No estamos enfrente de un amigo tomando un café, así que hay que evitar esto. Cualquiera de estas cosas están mal. Lo único que es importante en terapia es tu paciente y no tú. Inclusive si el paciente te pregunta algo de ti, no debes de responder tal cual a la primera, sino analizar el porqué de dicha pregunta. ¿Por qué motiva al paciente esa duda sobre ti? Ya si el paciente insiste demasiado, pues sí le puedes responder de manera corta. Es decir, si te pregunta si por algún motivo, ¿no? Por decir un ejemplo que yo milito en el partido de Morena, no me dice, oye, yo me enteré que tú eres de Morena. Se analiza esto. Si la insistencia, después de haber analizado esa pregunta, sigue latente, entonces tú le dices, sí, y ya, se acabó. El cuarto punto es no establecer una amistad o un vínculo amoroso. La relación paciente-psicoterapeuta es una realidad muy extraña, pues hay amor, hay empatía, hay comprensión, hay solidaridad, hay sentimiento incluso, pero no hay amistad, no hay compañerismo y menos hay amor en el sentido entendido de pareja. Es una relación humana, con lo que conlleva todo esto, pero profesional, con el fin de intentar que la vida del paciente sea mejor, o al menos que la entienda, ¿verdad? No precisamente mejor. Sin embargo, son innumerables los casos donde no se entiende esto, desde casos muy famosos como las aventuras de Jung hasta casos locales. Se sabe de pacientes y psicoterapeutas que tienen relaciones sexuales o bien que se casan.
Se sabe también de pacientes y psicoterapeutas que salen a comer, que son amigos, que salen a tomar café, a pistear, se visitan en fiestas, cumpleaños, bodas, etc. Esto ocurre porque hay una línea muy delgada y casi invisible entre las relaciones humanas comunes y las relaciones humanas en psicoterapia, que fácilmente se pueden confundir. Lamentablemente he conocido casos cercanos y otros no tanto donde te enteras que establecen vínculos lamentables. Desde un psicoterapeuta donde se acuesta con sus pacientes a tal grado de que una de ellas queda embarazada, hasta lo menos peor que una colega se hizo amiga íntima de su paciente al grado de ir a la boda de la paciente y a su baby shower. También recuerdo otro caso en donde un colega psicoterapeuta dejó a su psicoterapeuta personal porque ya era más una plática coloquial que una sesión. Y esto ocurre porque no estás bien trabajado en tu análisis. Es por eso que nosotros también debemos de tomar terapia. Es decir, tú como psicólogo o psicoterapeuta tienes un hueco que por alguna razón te lo llena ese paciente. Desde una amistad, una aventura sexual o un enamoramiento. Pero esto sucede porque el paciente proyecta en ti algo de él o de ella. No es que te quiera como un amigo, como pareja o como una aventura, sino que hay algo de ti que le despierta algo del paciente o de la paciente. Algo inconsciente. Por ejemplo, en el aspecto sexual no significa que le seas atractivo o atractiva y que te desea, no. Esto puede surgir por varios motivos. Por ejemplo, puede ser que te ponga a prueba consciente o inconscientemente. Puede ser porque esté notando cambios significativos y profundos en ella o en él mismos y no le guste e intente destruirte con un acostón, etc. El quinto punto es crear diagnósticos a diestra y siniestra. Y lo peor, decírselos al paciente. Hay algo que nosotros debemos de entender. Es una situación, pienso, urgente que necesitamos abarcar. Me han llegado pacientes diciendo que un anterior o anteriores psicoterapeutas o psicoterapeutas les han dicho que tienen X o Y psicopatología y que trabajarán con base a esto para que la vida del paciente mejore o eliminando dicha problemática. Eso es lo que les han dicho. El sentir de estos comentarios que me hacen mis pacientes suele ser de decepción, inconformidad, enojo o tristeza. Unos me dicen que sí les ayudó, pero aún así siguen pensando o pasando ciertas cosas que incomodan la vida del paciente. O bien me dicen que no los ayudó en nada. ¿Por qué ocurre esto? Porque estos psicoterapeutas se enfocan en el síntoma, cosa que no debe de ser así. Es evidente que todo paciente va hacia el psicoterapeuta o el psicólogo por el síntoma. Cada vez va un paciente porque quiere saber más de su vida o quiere analizarse. Siempre hay un síntoma, es decir, y en pocas palabras, que algo anda mal en su vida que no le permite vivirla como ellos quisieran. Ese síntoma es importante porque nos dice por dónde va su existir. Ese síntoma nos dice que hay algo en primera instancia invisible que está cargando en sus espaldas y que el síntoma, es decir, la enfermedad o la psicopatología, es el bastón que usa esa misma persona para no desplomarse. Es el bastón que usa para llegar contigo. Si le quitas ese bastón, le quitas el problema, pero no el origen. Si es que no lo destruyes, pues el síntoma funciona como estabilizador emocional de manera irónica. La energía ya destructiva, es decir, la tánatos, queda reposando por un tiempo. Luego explota con la necesidad urgente de que salga. Ahora no saldrá con el mismo síntoma de antes, sino con otra cara. Ahora ya no es de depresión, ahora salió con una fobia, una ansiedad generalizada, por ejemplo. Y ese paciente vuelve a ir con otro psicoterapeuta que le dice, no, usted no tenía depresión. Usted tenía una fobia derivada de una ansiedad, bla, 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 bla. Quitaré esa psicopatología. Después de un tiempo, él o la paciente sale nueva o nuevo, vive su vida, luego recae, ahora con la misma problemática o con otra. Y esto debido porque vivimos en una etapa de la psicología y sus variantes, es decir, la psicoterapia o la psiquiatría, donde importa curar el síntoma y no interpretar el dónde surgió esa fuerza que crea todos esos síntomas. Recuerdo el caso de una paciente que intentó suicidarse y que por protocolo de donde yo trabajaba tenía que canalizar a esa paciente a un médico psiquiatra. Si hablamos de síntomas, la paciente tenía un cuadro depresivo severo. Cuando a la semana siguiente llega a su cita, le pregunto cómo se encuentra. A lo que me dice, bien, me encuentro mejor. Le iba a preguntar más cosas cuando me interrumpe diciendo esto, pero no me gusta sentirme así. ¿Y eso? Le contesto, pues porque no siento nada. No tengo ganas de matarme, pero no siento nada. Yo quiero sentir.
no siento tristeza ni alegría, nada. Esto es un ejemplo claro de la cultura actual de curar el síntoma. La paciente me dice lo que ya había diagnosticado, pero que no le había dicho sobre el cuadro depresivo severo, y que la psiquiatra le había diagnosticado diciéndole lo que tenía y todo lo que esto conlleva. No estoy diciendo que la psicoeducación no sea importante, lo es, pero lo es en el momento correcto, por ejemplo en exposición de talleres, pláticas, o cuando el paciente ya lleva un buen tiempo de terapia contigo. Y eso a veces ni te lo llegan a preguntar, porque realmente la psicopatología no es tan importante. El dolor que provoca el síntoma, eso es lo importante. Pero que el paciente se entere de que su síntoma tiene X o Y nombre no le servirá de nada. Si acaso de manera somática tendrá un leve respiro y descanso. Pero no va a solucionar absolutamente nada, al igual que trabajar solo con base al síntoma, sin adentrarnos a aquello que lo provocó. El punto número 6 es evitar tomarse las cosas personales. Estos últimos puntos tal vez no sean tan importantes como los anteriores, pero sí debemos tomarlos en cuenta. No aceptar los comentarios de los pacientes hacia nosotros como algo personal es necesario que lo tengamos en cuenta. Cuando tú sientes que un paciente te agrede, que te aburre o que te ataca, toma en cuenta que eso es algo más del paciente. Aunque también esto que te tomas muy a pecho, más que venga del paciente viene de ti. Es decir, puede que te ofenda, no por el ataque en sí, sino porque tu narciso o ego, como quieras llamarlo, fue dañado. Entonces tenemos dos variantes. Cuando un paciente te hace una crítica diciendo, no creo que sea eso, usted está equivocado con esto, usted no sabe de esto, no te lo tomas personal, pues o bien realmente no entendimos nosotros como psicoterapeutas el discurso del paciente, o el paciente no está preparado por un motivo u otro para enfrentarse con lo que el mismo paciente oculta, que es el origen de su síntoma. Analiza esto y retómalo en otra ocasión. De igual manera, en los aspectos más agresivos como insultos más directos, también necesitas tomártelo con calma, al menos que tu vida peligre, ahí es otra cosa. Y analizarlo junto con el paciente, ya sea en ese momento o después. Incluso no hay necesidad de que tu vida peligre si tú estás muy atento antes de esa explosión de peligro. Pero bueno, ese es otro tema que si gustan después lo podemos abordar. Y por otro lado, si tú crees que el comentario del paciente te lastimó, entonces necesitas llevarlo a análisis con tu propio psicoterapeuta. Bien, camaradas, estos fueron 6 puntos que no debes de hacer cuando estás dando terapia. Hay otros puntos que contemplé, pero que al final no los metí, porque son demasiado obvios, como el caso de no usar celular, ponerlo en silencio, no aceptar sobornos, etc. En fin, camaradas, si el video te gustó, te invito a que compartas este video en tus redes sociales, de que hagas comentarios aquí abajo para saber tu opinión, que le des like a este video, que te suscribas a este canal y que también te pases por mi página de Facebook que se llama igual, Hagamos Consciente lo Inconsciente. Y deseo que hagas todas estas cosas para que este mensaje o estos mensajes que puedes ver en este canal pasen a más y más gente. Sin más por el momento, nos despedimos. Bye.